Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Tiempo cerrado en Aruba, hemos registrado fuertes aguaceros. Venezolanos en la isla hicieron sentir su voz desde la Plaza Simón Bolívar. Multitudinarias marchas en Venezuela en contra de los resultados de las elecciones. En Colombia exigen justicia por la muerte de un joven a causa de una bala perdida. Lin & Sons una vez más tuvo su exitoso Kids Fest. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y que tengan la mejor semana de todas en nombre de Dios. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con lo indicado por la parte del Departamento de Meteorología en Aruba, debido al tiempo cerrado que hemos registrado desde la noche de ayer y la madrugada de hoy, fuertes aguaceros y también relámpagos, pues esto también ocasionó que un barrio se quedara sin el servicio de la corriente. Desde el día ayer domingo, el tiempo en Aruba empezó a sentirse bastante cerrado. Sin embargo, en la madrugada de hoy fue cuando sentimos fuertes aguaceros acompañados por relámpagos. Según lo que indicó el Departamento de Meteorología a través de las redes sociales, Debbie, anteriormente que era una tormenta tropical, ahora se convirtió en un huracán y se localizó a las 5 de la mañana cerca de 75 kilómetros al noroeste. Allí Debbie se movía a 17 kilómetros por hora. Según también lo que señalaron ayer domingo en la tarde, alrededor de las 6, el Servicio de Meteorología emitió su pronóstico del tiempo para lo que sería hoy y el resto de esta semana. Para hoy, según lo que explicaron, el clima estaría mayormente nublado en algunas lluvias breves, la temperatura máxima de 34 grados Celsius y la mínima de 28 grados Celsius. Sin embargo, también durante esta mañana tuvimos bastantes aguaceros. Esta onda tropical que se está acercando al área Caribe está trayendo humedad en la atmósfera, lo que provoca también aguaceros con tormentas eléctricas, y efectivamente eso fue lo que ocurrió durante esta mañana. Como ya se había anticipado por parte del Departamento de Meteorología, durante estos días podremos expresar también algunos aguaceros debido al sistema del mal tiempo en el área. Desde temprano pudimos escuchar diferentes relámpagos que retumbaban en el cielo y también se veía como los rayos iluminaban el cielo. La red de distribución de El Mar, según lo que explicaron allí, debido a esta situación, algunos barrios estuvieron enfrentando retos en la distribución de la corriente, específicamente en el área de Sabana Basora, en donde allí, según lo que explicaron a través de las redes sociales, los técnicos se estuvieron movilizando para poder atender la situación. Cambiando de tema, un grupo de venezolanos este sábado se reunió en la Plaza Simón Bolívar para realizar una manifestación pacífica, pero también un minuto de silencio por todos aquellos jóvenes que lamentablemente han fallecido a causa de la lucha de la libertad. Y es que esa fue la palabra que ellos entonaron a todo grito: libertad, de lo que ha sido Venezuela en los últimos años. Venezuela este fin de semana marcharon para así poder exigir que Edmundo González sea notificado como el nuevo presidente de Venezuela. Acá en Aruba, desde las 6 de la tarde del pasado sábado, a la comunidad venezolana también se reunió en una manifestación pacífica en la Plaza Simón Bolívar para poder expresar el rechazo porque, según ellos, se cometió un fraude electoral en Venezuela el pasado 28 de julio. La participación fue unida y estuvieron allí en oración y en protesta, alzando su voz en contra de Nicolás Maduro y el gobierno actual. Varios manifestantes llegaron con pancartas y cartones mostrando el sostén al presidente electo Edmundo González y también a María Corina Machado. Los manifestantes destacaron que allí no solamente quieren enviar un respaldo al presidente Edmundo González, pero también lo que están haciendo es ir en contra a lo que ellos indicaron que podría ser el mayor fraude en las elecciones que lo que data en Venezuela. El evento contó con su permiso de 6 a 7 de la noche bajo la supervisión de la policía, y a lo largo de la semana las manifestaciones también se congregaron delante del consulado venezolano para así mostrar el sostén y también continuar con las actividades que se van a estar desarrollando no solamente en Venezuela, pero también enviando un apoyo adicional de aquí desde Aruba. Según lo que explicaron algunos de ellos, agradecen a todos los venezolanos que asistieron para apoyar
al presidente González y María Corina Machado. Allí pidieron también un minuto de silencio para poder honrar a aquellos jóvenes y personas que lamentablemente han perdido la vida durante esta lucha por la libertad de Venezuela. Y es que esa era la palabra, libertad, el grito principal de los manifestantes durante este día, quienes también pintaron un mapa de Venezuela con los colores amarillo, azul, rojo y blanco. Cambiando de tema, este fin de semana en nuestro aeropuerto y también el día de hoy fue un momento de emociones encontradas. Por un momento, algunas lágrimas, pero también, por otro lado, mucho regocijo y esperanza, porque allí despidieron al primer de los 2 grupos de estudiantes que van a viajar a Holanda y a otras ciudades también en este país para poder continuar con sus estudios superiores. Allí los jóvenes, con sus maletas llenas de ilusiones, se destinan para Holanda. Ayer domingo, Aruba despidió el primer grupo de estudiantes que van a continuar con su educación superior en el extranjero, especialmente en Holanda. Un total de 58 estudiantes partieron ayer domingo en este vuelo de KLM. Los estudiantes van a ir a distintas universidades en distintas ciudades, como por ejemplo en Ámsterdam, en Maastricht, en Nijmegen, Utrecht y demás. Hoy lunes también otro grupo de estudiantes estará partiendo hacia Holanda en las ciudades que incluye Breda, La Haya, por ejemplo, Groningen y demás. Un total de 60 estudiantes viajarán en el vuelo de KLM rumbo a Ámsterdam, Holanda. Sabemos que durante los últimos años también han sido muchos los estudiantes que eligen continuar la educación superior en países como por ejemplo en Holanda. Comparado con los últimos 5 años, el número de estudiantes ha fluctuado bastante. Generalmente se mantiene con alrededor de 200 estudiantes y la intención es esa, que los jóvenes puedan continuar sus estudios superiores en distintos países, no solamente Holanda, pero también, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, España, Curazao y demás. También hay muchos estudiantes que deciden quedarse acá en Aruba para continuar sus estudios superiores, por ejemplo, en la Universidad de Aruba. Sabemos que ayer domingo fue un día muy especial para los jóvenes, pero también para los padres de familia, quien con las emociones envueltas allí, algunos en sus rostros lloraban. Sin embargo, los estudiantes tenían la plena ilusión de poder continuar con los estudios en el exterior. Sin embargo, sabemos que para las familias ese desprendimiento, lo que se llama desprendimiento del nido, es bastante duro, pero sabemos que los estudiantes van a poder crecer de una forma independiente, van a ser más responsables y van a tener la conciencia del que es vivir solos estudiando en el extranjero. Empezamos nuestra ronda internacional en Venezuela con las multitudinarias y diversas marchas que se llevaron a cabo el fin de semana en este país. Allí María Corina Machado conjuntamente con Edmundo González estuvieron allí en su carroza y también guiando esta gran manifestación. Lo que ellos exigen es que se pueda dar a conocer el resultado del presidente electo, según ellos, de Edmundo González, y que no se siga registrando el fraude electoral que se vivió. Cerca de las 2 de la tarde, hora local, culminó la movilización opositora. La líder política María Corina Machado envió un mensaje a la ciudadanía en el que le pidió mantenerse en las calles. Sin embargo, ha manifestado que no es ella quien pide que se agredan, sino el gobierno venezolano el que tiene las armas. Textualmente dijo: nuestro mensaje nunca busca agredir a un venezolano. Como ese ya histórico 28 de julio se convirtió en la victoria de la ciudadanía organizada. El chavismo también se moviliza esta tarde por la ciudad de Caracas. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral dio como ganador a Nicolás Maduro para un tercer periodo con 51% de los votos. Sin embargo, esto ha sido calificado como fraude por la oposición, que dice tener las actas que le dan la victoria a Edmundo González con más de 70%. Hoy, el Tribunal Supremo de Justicia convocó al Consejo Nacional Electoral a que envíe todas las actas de escrutinio para dirimir la diferencia entre oposición y gobierno. Una oposición que canta fraude y un gobierno que manifiesta ha ganado justamente para gobernar hasta el 2031. Pero ¿qué pasa? De acuerdo con la oposición, en este momento ese Tribunal Supremo está controlado por el oficialismo. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez Rabascal, de La Voz de América para Telearuba.
Pues hablando de este tema, también los Estados Unidos reconocieron a Edmundo González como el presidente de Venezuela y también están pidiendo que todo este traspaso de poder se lleve de una forma organizada y en paz. Y es que sabemos que son muchos los países los cuales no han anunciado que Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela, sino por el contrario, Edmundo González. El informe es de La Voz de América. Estados Unidos dijo que el candidato opositor Edmundo González derrotó al presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela y pidió negociaciones para garantizar una transición pacífica del poder. Su secretario de Estado, Antony Blinken, citó como prueba: los datos electorales demuestran de manera abrumadora la voluntad del pueblo venezolano. El candidato de la oposición democrática, Edmundo González, obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones del domingo. Los venezolanos han votado y sus votos deben contar. A pesar de que Blinken no reconoció a González como el nuevo presidente, el gobierno de Maduro calificó de graves y ridículas las felicitaciones de Estados Unidos al opositor, reiterando que un diálogo es posible con los estadounidenses solo si respetan su soberanía y dejan de intentar un golpe de Estado. Entre tanto, el opositor agradeció el respaldo. Agradecemos a Estados Unidos por reconocer la voluntad del pueblo venezolano reflejada en nuestra victoria electoral y por apoyar el proceso de restauración de las normas democráticas en Venezuela. México definió como un exceso el pronunciamiento de Estados Unidos, mientras que Uruguay, Argentina, Costa Rica y Ecuador este viernes reconocieron a González como el ganador, uniéndose a Perú. Un claro ejemplo de nuestro compromiso con estos valores es nuestra firme postura frente al fraude electoral en Venezuela. ¿Y Brasil? Estamos decepcionados por el retraso del Consejo Nacional Electoral en la publicación de los datos. Celso Amorim, que estuvo en Venezuela durante las elecciones por encargo del presidente Lula, dijo que Maduro necesita demostrar que ganó. De la misma forma en que acá en Aruba los venezolanos se manifestaron y alzaron su voz de libertad, en distintos países como por ejemplo en Puerto Rico también se concentraron para así poder no solamente unirse y desde fuera ayudar a las manifestaciones, pero también emitir su voz. Los venezolanos de Puerto Rico dijeron presente en el Viejo San Juan, uniéndose al reclamo internacional para que el actual presidente Nicolás Maduro acepte su derrota. La líder de la oposición, María Corina Machado, convocó una manifestación en Caracas y recibió apoyo en varias ciudades a través del mundo, donde también salieron a la calle manifestándose en contra del régimen de Maduro. En Puerto Rico levantaron sus banderas y pancartas apoyando al candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, y luego orando por la paz en el país. Se quiere hacer ley, sino que estamos obligando al mundo a mirar hacia Venezuela, a ver lo que está pasando en Venezuela. Están matando a la gente, están agrediendo a hombres, mujeres y niños, están rompiendo puertas, entrando en casas, llevándose a los testigos de mesa, llevándose a los testigos y a los presidentes de mesa y obligándolos a firmar actas espurias. Los ánimos en Venezuela se caldearon luego de que el Consejo Nacional Electoral le otorgara la victoria a Maduro tras la elección del pasado fin de semana. Sin embargo, la oposición alega tener evidencia mostrando que González Urrutia recibió la mayoría de los votos. Esto es hasta el final, nosotros hemos aprendido mucho y no es una carrera de 50 metros, esto es un maratón largo y esto tiene que tener un fin y el fin lo ha dictado María Corina Machado, que es la nueva libertadora del país. Según los manifestantes, sus familias en Venezuela explican temer por su seguridad, relatando la violencia que se ha desatado. La gente toca cacerolazos por las ventanas de los edificios y le disparan con ametralladoras, les disparan, se meten dentro de los edificios, tumban las puertas y se llevan a la gente. Eso es dictadura de la más rancia. Y es que a una semana de que se llevaran a cabo estas elecciones en Venezuela, los venezolanos que residen en distintos países del mundo continúan también congregándose. Por ejemplo, en la República Dominicana, ayer domingo, marcharon hasta el Malecón una gran cantidad de venezolanos también para unirse a las manifestaciones que se han registrado en Venezuela. Montando un caballo blanco como símbolo de la libertad proclamada por su libertador Simón Bolívar, venezolanos clamaron por la paz de su país. Eran 20 personas ya fallecidas, la mayoría jóvenes,
que han estado en la calle luchando. Es importante que en la madrugada de hoy hubo varias personas secuestradas, sacadas de sus propias casas. La caminata de este domingo se realizó en honor a los 20 fallecidos y decenas de heridos, como saldo de las intensas protestas en reclamo a los resultados electorales que dieron por ganador a Nicolás Maduro. Cuando se arremete por otra persona, ¿verdad? Y se le da muerte, que es un mismo compatriota, eso es terrible, ¿sabes? O sea, como que tú te pones a pensar en las madres, en los padres, en los familiares de esas personas que han asesinado. Bien, entonces eso es lo que yo te puedo decir, es algo como que no tiene explicación. Hay muchísimas soluciones a nivel diplomático, el problema es que Venezuela y el régimen las acate. Existen muchísimas, de hecho tenemos las pruebas, tenemos las actas. Cada venezolano tiene en su teléfono la prueba de que Edmundo es el nuevo presidente. En la marcha que inició en Playa Güibia y culminó en la Plaza Juan Barón en el Malecón de Santo Domingo, participaron niños, jóvenes y adultos entonando las notas de su himno nacional y portando banderas y atuendos alusivos a su nación. Aquí básicamente, en todas estas protestas pacíficas que se están llevando en Venezuela y en cada uno de los países, es para que sencillamente sensibilizar a los gentes en Venezuela para que definitivamente paren con esto y ya digan quién fue el que ganó, que todos entendemos que es Edmundo González. Cambiando de tema, nos vamos ahora a Colombia, en donde una familia en Cali está exigiendo justicia debido a que su hijo lamentablemente falleció a causa de una bala perdida. Él se encontraba al interior de su vehículo cuando tristemente esta bala lo alcanzó. El papá de Joel, un joven de 18 años a quien una bala perdida le arrebató la vida el pasado 26 de julio, cuando eran las 6:45 de la tarde de ese viernes y se movilizaban en un carro junto a otro de sus hijos, cuenta que escucharon disparos a lo lejos. Él venía en la parte de atrás de mi hijo mayor y venía con su mano en la cabecita así, o sea, viendo el celular. Y los dos tiros, el tiro le pasó en los dos dedos. Y ahí siguió la misma bala, siguió toda la parte de atrás de la cabeza de mi hijo mayor. O sea, donde me maté mis dos hijos, yo no sé. Este papá ha dedicado los últimos días a recorrer la calle 16 con carrera 87 al sur de Cali, con la esperanza de obtener una pista de quién accionó el arma. Sueños truncados, viajes que íbamos a hacer, todos los planes que teníamos. Joel estaba a unos días de empezar su tercer semestre de Economía y Negocios Internacionales. Además, hacía parte del equipo de fútbol de la universidad. Él era un niño grande, así le decía yo. Su mamá le pide a Dios todos los días fortaleza para continuar y pide que se haga justicia. Que nos ayuden a esclarecer porque pues la verdad uno queda como esa incertidumbre de que ¿por qué? O sea, ¿por qué? La familia de Joel espera que se esclarezcan los hechos y que las autoridades den con el responsable del crimen. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Nuevos tratamientos oncológicos para las personas. Por esquivar a un perrito ocasionó terrible accidente. Pucci, Bancune. O Aruba, danos sushi y sleta. Masigi, cuídanos cultura. Se estar aportando. Los Aruba, dushi, tera, man, unen y van ayudan. Sigue que tradición, persiguiente generación. Tu hermana Laira. Se estar siempre creando. Deporte y enseñanza. Se estar aportando. Cultura, el futuro. Se estar conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Di como sota que baby aqui dentro? Sim, me solta com aqui dentro. Ando Kiko. Não, ho. Nós vim para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, mané, mas essa mãe acaba. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de spray. Kibo que men. Me tá bien quanto? No, a mí me dice 6 horas solo, que o mais, mas se queda por lo menos 2 horas para fogo. Pince camay.
Mai porco não é assim? Ah, sim, me porco nele. O mesmo me trata porco nele tem muito escrito. Ok, Mai, o trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dem back, não promete? Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá aí assunto. Então a bota Simão, vai vir back. Aruba Airport, comporta pa mundo. Aruba Airport, Una nos está vai. choose a flight. Bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam. Atlanta, Suriname. Fácil y cómodo. Aruba Airport, con la actividad de la bahía. El porta principal del Caribe. Walk vacancy, te comienza. Aruba Airport, vuelo tu día, marcha danqui. Aruba Airport. Aruba Airport, o gateway para felicidad. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Los nuevos avances hablan de la oncología que puede ser de forma pediátrica para ayudar a los menores cuando están en una edad mucho más temprano y sufren de cáncer de continuar con ese tratamiento. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El cáncer es una enfermedad que lamentablemente no tiene edad, así que puede aparecer en cualquier momento en la niñez y la adolescencia. Cada año en Estados Unidos se diagnostican 400,000 nuevos casos entre 0 a 19 años. En Puerto Rico, por los pasados años, las estadísticas se han mantenido más o menos igual, con unos 100 a 110 casos nuevos. A diferencia de los adultos, que la cifra es mayor, el cáncer infantil comprende varios tipos. El cáncer número 1 son las leucemias agudas. ¿Okay? Más o menos las leucemias agudas hacen un 30% de toda la población de tumores o de malignidades que se presentan en este grupo de edad. Posteriormente le siguen los tumores sólidos y el cáncer número 1, tumor sólido, son los tumores del sistema nervioso central. En los niños y adolescentes el cáncer es de nacimiento, no adquirido por estilos de vida como ocurre en los adultos. El cáncer en pediatría se considera una enfermedad genética. El paciente nace con el defecto genético, un gen anormal, que en cualquier momento de su vida se despierta ese gen y empieza a producir el desarrollo anormal de las células. ¿Cómo saber si mi hijo tiene cáncer infantil? Puede haber fiebre, pérdida de apetito y peso, palidez, fatiga, sangrados, moretones continuos, entre otros. En el pasado la sobrevida era de un 10 a 15%, pero con los avances en los tratamientos ahora es de 80 a 90%. Cambiando de tema una vez más, exitoso el Kids Fest de Lin & Sons Food Market. Allí estuvimos presentes disfrutando con todas las familias de Aruba, especialmente los niños, quienes lograron disfrutar con las actividades, los juegos, Dino Job, las sorpresas y muchísimo más. Los años Lin & Sons, el supermercado número 1 de Aruba, viene con su tremendo Kids Fest y en esta oportunidad la cita es hoy, en donde los niños de Aruba están disfrutando un día sin fin de actividades, premios, carrusel, pinto caritas, Dino Jump y muchísimo más. Gracias a todo el equipo de Lin & Sons por hacer este tremendo Kids Fest una realidad. Ese es uno de los eventos más grandes, pero uno de los eventos que nos llena el corazón también al equipo de Lin & Sons Food Market. Es el evento que cuando vemos que va en camino nos ponemos muy alegres porque es un regalo que le damos a los niños de Aruba, que le regalamos a las familias. Es un evento gratis que hacemos, ponemos todo nuestro esfuerzo para alegrar su día en el Kids Fest. Y es un evento que no lo hacemos solo. Esto lo hacemos medio posible por las otras compañías locales que nos ayudan a hacer este evento más grande aún. Por ejemplo, este año tenemos Fun Miles con nosotros, tenemos siempre el Dino Jump de Freeze and Flop
Disney Recreations que viene con su carrusel, tenemos este año D&D con los Dino Jumps, tenemos algunos locales de comida que están vendiendo hoy durante Quetzalfest, Gelatísimo que viene con su gelato, Frito-Lay que vino con muchos chips para repartir para los niños, Alpina que estuvo con caricaturas, Mini Mickey está aquí, o sea, hay muchas actividades, así que los niños están disfrutando a todo dar. El evento que más disfrutamos durante todo el año y es un momento para disfrutar junto con nuestra comunidad, con las familias y también promover que las familias pasen tiempo juntos. Como sabemos, durante temporada de vacaciones quizás no haya muchas actividades para que los niños puedan hacer. Bueno, no tienen que preocuparse porque todos los años saben que el Quetzalfest de Liansons va a suceder y este año otra vez un éxito. Le tengo que agradecer, como dije, todas las compañías locales que aportaron, vamos a mencionarlos también a todos, pero también al equipo de Liansons que siempre hacen un tremendo trabajo. Es lo primero que ponemos en el calendario todos los años. Hay Quetzalfest para muchos años más y gracias a todas las familias que vienen a disfrutar porque eso hace que todos los años esto sea un éxito y que podamos seguir con este tipo de actividades. Y a esta hora llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les mostramos un terrible accidente que ocurrió en una vía en Medellín, en Colombia, de una persona que venía manejando su vehículo. Al momento en que estaba pasando en esta vía, un perrito se le atravesó. Él logró esquivarlo, pero allí cometió un accidente. Este incidente automovilístico se presentó en la mañana de este sábado y se pudo apreciar en las imágenes que se volvieron viral y ocurrió en Medellín, allí en Antioquia. En ella se logra ver cuando un carro particular estaba adelantando al vehículo de carga por el carril derecho de la carretera cuando fue sorprendido por un perro que inesperadamente se lanzó a la vía. El conductor del vehículo negro, en una rápida reacción, evitó estrellar al animal y tiró un volantazo hacia el lado izquierdo. Sin embargo, al intentar retomar el camino, y debido a la velocidad que llevaba, perdió el control del vehículo y terminó allí en la parte delantera del camión. Lo preocupante fue que el carro terminó cruzándose al otro carril donde se iba movilizando esta tractomula, la cual no alcanzó a frenar por la inesperada que fue la situación. El video se aprecia cuando el vehículo de carga impacta por el costado izquierdo al particular, en el que, de acuerdo con la publicación, se movilizaban 2 personas. Por fortuna y teniendo en cuenta la magnitud del choque, ninguna persona resultó herida. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, la Lotería de Aruba. Una vez más tenemos un tremendo acumulado para mañana martes 6 de agosto. Tienen la posibilidad de ganarse 475.000 florines con el Mini Mega y con solamente 2 florincitos más tendrán la posibilidad de ganarse 225.000 florines extra con el Mega Plus, lo que nos da un total del jackpot del Mini Mega y su Mega Plus de 700.000 florines para mañana martes. Pasen a su revendedor favorito, pidan su Mini Mega y su Mega Plus para que también estén en juego. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.